Hola, mis queridos gusanos de tumba, bienvenidos a la puerta del sótano, el único lugar del campo donde la noche no solo trae frío, sino también visitas que no pisan el suelo. Díganme, ¿alguna vez han oído hablar del campo argentino? Ese lugar tranquilo, con olor a tierra mojada, asado y almas en penas ardiendo sobre tumbas olvidadas. Hoy les traigo la historia de un veterinario muy graduado, muy científico y muy iluso. Así que prepárense, apaguen los faroles y no miren mucho hacia el horizonte, porque hoy descubriremos qué pasa cuando la luz que ves a lo lejos llama a tu puerta con la voz de tu madre. Esto ocurrió en noviembre de 2019. Soy veterinario rural. Durante casi 10 años me dediqué al control epidemiológico y a la sanidad animal en el norte argentino. Mi trabajo no tiene nada de romántico. Son jornadas de 14 horas bajo el sol y el barro, manejando cientos de kilómetros en caminos de tierras intransitables, oliendo a desinfectante, bosta y sangre seca. Soy una persona de ciencia. Para mí, cada síntoma tiene una bacteria, cada muerte un parásito y cada mito de campo una explicación lógica fruto de la ignorancia o la superstición. O al menos, así era hasta que me enviaron a un puesto remoto cerca de la zona de San Miguel, en las afueras de los esteros de Liberá, en la provincia de Corrientes. Un productor ganadero de la zona había solicitado una inspección urgente del SENASA. Reportaba una mortalidad anómala en su hacienda. Más de 15 terneros recién nacidos habían muerto en menos de una semana sin signos aparentes de ataque de depredadores, ni fiebre aftosa, ni intoxicación por maleza. Llegué un martes cerca del atardecer. El campo era inmenso, plano y de un verde oscuro y pesado. El dueño de la estancia me asignó un viejo rancho de adobe y techo de paja que usaban los puesteros durante la época de guerra. Era una estructura humilde pero sólida, una habitación amplia con una cama de plaza y media, una mesa de madera dura, una cocina a garrafa y una pequeña letrina afuera. Estaba ubicado a unos 2 kilómetros de la casa principal, rodeado únicamente por pastizales altos y la inmensidad del estero. Apenas dejé mis pertenencias en el rancho, fui directo al corral con don Bartolo, el puestero viejo del campo, un hombre de unos 60 años, de rostro curtido por el sol y pocas palabras. En la manga del corral había 2 terneros muertos esa misma mañana. Me puse los guantes de látex, saqué mi kit de necropsia, el bisturí y los frascos para muestras. Mientras realizaba las incisiones e inspeccionaba los órganos internos, noté algo desconcertante. No había lesiones pulmonares, no había hemorragias en el tracto digestivo. Lo único extraño era la consistencia del tejido óseo. Al cortar cerca de las articulaciones de las patas, los huesos se veían curiosamente frágiles, con un tono blanquecino casi a tiza, y despedían un olor químico penetrante, similar al azufre o al fósforo. «Esto no es peste, doctor», dijo don Bartolo desde la tranquera, fumando un cigarrillo armado sin mirarme directamente. «¿Esto es tierra quemada?» «Don Bartolo, los huesos blandos pueden ser un déficit severo de calcio-fósforo», respondí intentando mantener un tono profesional mientras guardaba muestras de médula en frascos con formaldehído. «Mañana voy a sacar muestras de agua del estero». El viejo escupió al suelo y me miró fijamente con ojos pequeños y oscuros. «No vaya para el lado de la laguna vieja después de que caiga el sol. Ahí abajo hay entierros viejos de la época de los indios. Cuando la tierra se seca, la luz sale, y si la luz lo ve, no lo dejará volver». Sonreí de lado. He escuchado esa historia en Formosa, en Chaco y en Salta. Le expliqué con calma que la famosa luz mala o fuego fatuo es simplemente un fenómeno químico natural, la descomposición de materia orgánica o esqueletos de animales enterrados que liberan gas metano y fosfano, los cuales se inflaman espontáneamente al entrar en contacto con el aire. Don Bartolo sonrió, se acomodó el sombrero, dio media vuelta y me dijo antes de alejarse: «Doctor, tenga cuidado esta noche». Cerca de las 9 de la noche regresé al rancho, preparé un mate
Encendí mi computadora portátil conectada a un generador pequeño a nafta y me puse a redactar el informe preliminar. Afuera, la noche correntina era cerrada, sin luna, interrumpida solo por el zumbido del generador y los coros de los sapos de la cañada. Alrededor de las 11 me levanté para apagar el generador que estaba ubicado a unos 20 metros detrás del rancho. Al salir, el frío de la noche me golpeó la cara. Apagué el motor. El silencio cayó de golpe, denso y pesado. Fue entonces cuando la vi. A unos 400 metros, en dirección al estero profundo donde estaba la laguna vieja, brillaba una luz. No era la linterna de un puestero ni el faro de un vehículo. Era un resplandor ovalado, de un color blanco verdoso, de la intensidad de una llama de gas. Flotaba a unos metros del suelo, justo por encima de las puntas del pajonal. Al principio permaneció estática, parpadeando suavemente. Recordé la explicación científica. Combustión de fosfano, me repetí en voz alta. Decidí tomar mi linterna de alta potencia y mi cámara para documentarlo. Tener un registro fotográfico de un fuego fatuo tan claro sería excelente para mis reportes. Caminé hacia el pastizal. A medida que me acercaba, la luz parecía no alejarse, pero tampoco acortar la distancia. Se movía en pequeños brincos horizontales como si flotara en el agua estancada. Con cada paso que daba, el barro se volvía más denso y el olor a azufre que había detectado en los terneros se hacía más intenso. Caminé durante lo que pensé que eran 10 minutos. Cuando me detuve para ajustar el foco de la cámara, miré hacia atrás. El rancho ya no se veía. La luz de mi farol exterior había desaparecido. Estaba rodeado por pajonales altos que superaban mi cabeza en medio de un terreno pantanoso que no reconocía. El GPS de mi teléfono celular no tenía señal y la brújula digital giraba de forma errática, como si hubiera un campo magnético alterando los sensores. Me había perdido. El pánico, ese frío primario que ahoga la garganta, me oprimió el pecho. Giré sobre mis talones para buscar la luz verde nuevamente, pero ya no estaba a 400 metros. Estaba a menos de 50 metros de mí, y ya no era un solo resplandor. Eran 3 luces verdosas que flotaban en círculo, descendiendo lentamente hacia el barro. Me quedé petrificado. La luz verdosa no producía calor. Despedía un aire helado que me congelaba las mejillas. Al mirar detenidamente el centro del resplandor con la linterna, vi algo que la ciencia no puede explicar. La luz no salía del suelo, salía de entre la hierba, donde unas estructuras delgadas, altas y esqueléticas, con apariencia de extremidades humanas ridículamente largas, se movían sin tocar el barro. No tenían rostro, pero el resplandor se originaba en lo que parecía ser una cavidad torácica expuesta. Apagué la linterna instintivamente y me agaché entre la paja vizcachera, rezando en silencio para no ser visto. El corazón me golpeaba con tanta fuerza las costillas que temía que el sonido me delatara. Entonces, el silencio del estero se rompió. De entre las luces, a menos de 15 metros de donde yo estaba acurrucado en el barro, salió un sonido. No era un rugido ni un chasquido animal. Era una voz. «Martín», dijo la voz. Se me heló la sangre. Era la voz de mi madre. La misma entonación, el mismo tono cariñoso con el que me llamaba cuando era niño en la casa familiar de Córdoba. «Martín, hijo, vení, te estás congelando ahí afuera», repetía la voz desde el centro de la luz verdosa. Casi por instinto, estuve a punto de ponerme de pie. La calidez familiar de esa voz, en medio de aquella pesadilla, era una trampa irresistible para mi cerebro aterrorizado. Pero mientras la voz de mi madre me llamaba, noté la anomalía. Las palabras no tenían pausas para respirar. Se repetían en un bucle continuo, con el mismo tono exacto, la misma cadencia, sin variar una sola sílaba. «Martín, hijo, vení, te estás congelando ahí afuera». A la voz de mi madre se le sumó otra, una voz grave, raspada, la voz de mi padre, fallecido hace 5 años. «Vamos, che, salí de ahí, no seas flojo», susurraba desde la segunda luz.
Las dos voces empezaron a superponerse, creando una sinfonía macabra de recuerdos familiares, resonando en el medio del estero correntino. No eran mis padres, era algo en ese lugar que había hurgado en mi cabeza, extrayendo los sonidos que mejor podían hacerme salir de mi escondite. Me tapé los oídos con las manos, cerré los ojos y me pegué al fango apestoso, sollozando en silencio. Mantuve la mente fría en una sola idea: no son ellos, no es real, es la luz. No sé cuántas horas estuve acurrucado en la oscuridad. Las voces continuaron llamándome durante lo que se sintió como una eternidad, cambiando de mi padre a mi madre y luego a la voz de amigos de la infancia, reproduciendo frases enteras con una precisión espeluznante. Alrededor de las 4 de la mañana, las voces empezaron a distorsionarse, volviéndose más agudas, hasta convertirse en un silbido metálico que poco a poco se fue alejando en dirección al corazón del estero. Cuando abrí los ojos, el resplandor verdoso había desaparecido. El frío intenso comenzó a ceder y el sonido habitual de los sapos y el viento volvió a llenar la noche. Me puse de pie con las piernas temblando. Estaba cubierto de barro de pies a cabeza. En la lejanía, muy al fondo, escuché el ladrido de un perro. Caminé hacia el sonido del perro sin mirar atrás, tropezando con las raíces y cayendo al agua helada una y otra vez. Finalmente, tras casi una hora de caminatas ciegas, vi la silueta del techo de paja recortada contra el cielo del amanecer. Llegué al rancho. La puerta de madera estaba tal como la había dejado. Entré, me tiré al suelo de tierra seca y lloré de puro agotamiento. A las 7 de la mañana, don Bartolo llegó al rancho a caballo. Me encontró sentado en la galería, tomando un mate frío, mirando fijamente hacia el pastizal. El viejo me miró desde la montura. Vio mi ropa cubierta de fango seco y los frascos de muestras rotos en mi bolsillo. No hizo preguntas, solo se acomodó el sombrero y me dijo suavemente: «Lo llamaron, ¿no?». Asentí con la cabeza, incapaz de articular una sola palabra. «Tuvo suerte, doctor», dijo mirando al horizonte. «La mayoría sigue caminando buscando la voz hasta que el estero se los traga». Ese mismo día junté mis cosas y regresé a la ciudad. Presenté mi renuncia al puesto en el SENASA una semana después, alegando problemas de salud. Nunca volví a ejercer la veterinaria de campo. Hoy vivo en un departamento en el centro de la ciudad de Corrientes, rodeado de cemento, luces en la calle y el ruido constante del tráfico. Intento llevar una vida normal, trabajando en un laboratorio de análisis clínicos urbano, pero la tranquilidad es una ilusión. Todas las semanas llamo a mi madre por teléfono a su casa en Córdoba. Necesito escuchar su voz real, el sonido de su respiración entre frase y frase, las pausas naturales que la hacen humana. Porque a veces, cuando hay tormenta en la ciudad y la luz eléctrica parpadea en mi departamento, escucho un zumbido de baja frecuencia, el olor a azufre y la voz de mi madre repitiendo sin respirar: Martín, hijo, das. Pero qué paseo tan iluminado. Pobre doctor Martín. Fue al estero pensando que se las sabía todas con su bisturí y su ciencia, y terminó descubriendo que la luz mala podía iluminarlo aún un poco más. En fin, mis queridos espectros, espero que hayan disfrutado el paseo. La próxima vez que viajen de noche por el campo y vean un resplandor verdoso a la vera del camino, no bajen las ventanas para sacar fotos, mejor pisen el acelerador. Si quieren asegurarse de que su dosis semanal de pesadillas lleguen bien frescas, denle un mordisco al botón de suscribirse, claven sus garras en el me gusta y toquen esa dichosa campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima entrega de La Puerta del Sótano.